Lubricación y engrasado de la bicicleta. Para mantener en buen estado el funcionamiento de la bicicleta, debes lubricar y engrasar ciertos componentes que están expuestos al desgaste o suciedad. Lubricar consiste en disminuir la fricción entre las piezas. Para ello, utiliza solo cera líquida o aceite de teflón, especial para bicicleta. Evita usar grasas ordinarias, pues forman una pasta que se disuelve con el agua. Cadena. Aplica aceite en spray o por goteo sobre el cassette y al mismo tiempo gira los pedales hacia atrás para que el aceite penetre en el rodillo de toda la cadena. Deja que se distribuya por 5 minutos y retire el exceso con un trapo limpio. El tipo de aceite depende de las condiciones y el uso que se le da a la bicicleta. Por ejemplo, para terrenos pantanosos o en climas húmedos, un aceite denso o grueso mantiene la cadena lubricada por más tiempo. Desviador y cambio trasero. Aplica aceites en los puntos de articulación de cada uno, sin aplicar en los piñones del cassette, carretillas, estrellas de cambio trasero ni a los discos de la multiplicación, ya que estos se lubrican cuando la cadena va girando. Frenos. Libera el chicote de la palanca de frenado. Retira el retén. Alinea las ranuras de las tuercas que sujetan el cable a la palanca. Saca el chicote. Presiona la palanca. Retira la cabeza del cable. Y retira la funda y el cable del marco de la bicicleta. Quita el cable del mecanismo de frenado de la siguiente manera. Afloja las tuercas que lo sostienen y retíralo. Saca el cable de la funda. Límpialo con un trapo y aplica una capa delgada de aceite. Para regresar el cable a su lugar, realiza el proceso de manera inversa. Por último, aplica aceite al eje de centro de la multiplicación, la conexión del pedal con la biela y las masas de las llantas. Haz girar cada articulación para que el aceite penetre y lubrique las partes. Aplica una capa de grasa para evitar que se oxiden los componentes que no se encuentran tan expuestos, como son poste de asiento. Retira el bloqueo del poste y sácalo. Aplica una ligera capa de grasa a la parte del poste que queda dentro del cuadro. Con esto, el poste no bajará cuando se use la bicicleta, pero evitará que se pegue al cuadro en forma permanente. Palancas de frenos. Retira las palancas del manubrio. Aplica una ligera capa de grasa. Debes hacerlo cada 6 meses. Suspensión. Retira la horquilla de la bicicleta. Esto facilitará la manipulación. Suelta el dial de rebote de la horquilla. Saca las botellas dando ligeros golpeteos suaves con un martillo de nylon. Limpia el retén. Aplica una ligera capa de grasa en la parte de las barras. Vuelve a colocar las botellas a las barras. Poste del manubrio tradicional. Quita las fijaciones que sujetan al manubrio. Retira el poste y aplica una capa de grasa que quede dentro de la horquilla. Vuelve a colocar el poste en su lugar. Recomienda a tu cliente mantener los componentes de la bicicleta lubricados para evitar daños irreparables. Ajuste de frenos. Mantener bien ajustados los frenos de la bicicleta permite al ciclista desplazarse con seguridad y eficiencia durante sus recorridos. Para comprobar si los frenos necesitan ser ajustados, toma la bicicleta del manubrio con ambas manos, sin montarla. Avanza con ella. Las ruedas no deben tener problemas para girar. Si escuchas algún ruido, es probable que una de las zapatas esté rozando la llanta. Aún sin montar la bicicleta, presiona las palancas. Mueve la bicicleta hacia adelante y atrás. En unos frenos bien ajustados, las ruedas no giran. Si se presenta alguno de estos inconvenientes, sigue estos pasos. Revisa el cableado. Asegúrate de que el chicote se deslice sin problema dentro de su funda. Para ello, libera el chicote del freno y de la palanca. Alinea las ranuras para sacarlo y pon un poco de aceite en los extremos.
Desplaza la funda de arriba a abajo para esparcir el aceite. Ajusta las zapatas. Coloque el chicote en la palanca y ahora libera los muelles para quitarle tensión al freno. Aprieta o afloja el tornillo de ajuste de las zapatas con una llave Allen. Asegúrate de que queden paralelas a la llanta y hagan contacto en la superficie de frenado. Si quedan muy arriba, pueden dañar la llanta, y si quedan muy abajo, sufrirán un desgaste desigual. Alinea los brazos. Coloca de nuevo los muelles. Ajústalos atornillando los tornillos laterales. Dependiendo del modelo, necesitarás una llave Allen o un destornillador de cruz. Los dos brazos deben realizar el mismo recorrido y hacer contacto con la superficie de frenado al mismo tiempo. Existen zapatas que cuentan con un portazapatas, por lo que al gastarse solo se retira y se cambia la zapata. Ajustar los frenos de una bicicleta mantendrá a tus clientes seguros en sus trayectos. Recuérdales que deben realizar una revisión periódica de los mismos. Ajuste del sistema de velocidades. Mantener un buen ajuste en el sistema de velocidades nos ayuda a aumentar la vida útil de sus componentes, evitar accidentes y rodar de una forma más eficiente. Para realizar el ajuste del desviador trasero, solo necesitarás un destornillador y llaves Allen o una llave española, según la bicicleta. Coloca la bicicleta sobre una base para mantener la llanta trasera elevada. Comprueba que el chicote esté bien sujeto por el tornillo prisionero. Coloca la cadena en el plato medio y en el piñón más pequeño. Así el desviador estará en reposo, pues no hay tensión en el cable. Mientras gira los pedales, verifica que la cadena no roce con los piñones. Aprieta o afloja el tornillo marcado con la letra H que se encuentra en el desviador. Mientras pedaleas, acciona la palanca de cambios hasta llegar al piñón más grande. Regula la suavidad de los cambios girando el tensor del chicote. Este puede encontrarse en el soporte de la palanca, en las fundas o en el desviador, dependiendo de la bicicleta. Haz los cambios hasta colocar la cadena en el piñón más grande. Ajusta el tornillo marcado con la letra L. Si lo aprietas, el límite del desviador se acerca a los piñones. Si lo aflojas mucho, la cadena puede caer sobre los radios. Pedalea y comprueba que no haya roces entre las partes. Sube y baja las velocidades. Los cambios deben realizarse con suavidad. Coloca la cadena en el piñón más grande y en el plato pequeño. Mientras pedaleas, afloja el tornillo de la tensión vertical hasta que el cambio roce el piñón más grande. Aprieta hasta que deje de sonar y dale una última vuelta. Antes de ajustar la tensión del desviador, comprueba que los platos están alineados, sus dientes completos y en buen estado. El desviador está paralelo y entre 1 y 1.5 milímetros sobre el plato más grande. Coloca la cadena en el plato pequeño y en el piñón más grande. Ajusta el tornillo del límite inferior marcado con la letra L. Al apretarlo, acercas el desviador a los platos y al aflojarlo, lo alejas. Afloja el tensor del cambio de forma que tenga una tensión intermedia. Mueve los pedales y comprueba que la cadena y el desviador no se rocen. En caso contrario, ajusta el tornillo L. Cambia desde el mando al plato mediano y gira el tensor del chicote hasta que el desviador esté lo más cercano a la cadena sin tocarse. Cambia al piñón pequeño y desde el mando engrana al plato grande. Si el cambio no entra, afloja el tornillo H hasta que no roce el desviador. Si se afloja mucho la cadena, puede salirse. Una vez que la cadena y el desviador no se rocen, aprieta el tornillo H hasta que se sienta firme y da un cuarto de vuelta hacia atrás.